Saludos a todos, os da la bienvenida desde estas ondas Xavier Vidal, un programa monográfico que dedicaremos a la película El viaje de Chihiro, una cinta que aquí y ahora celebra 20 años ya de su estreno, una película que muchos vimos siendo niños y adolescentes, que ha formado parte de nuestras existencias y que ahora regresa a los cines. Una gran ocasión, por lo tanto, para volver, para regresar, para disfrutar, para poder compartir nuestra pasión en torno a esta obra maestra cinematográfica. El séptimo arte nunca volvió a ser el mismo después de este viaje de Chihiro. Acompañadnos a un mundo con dioses, a un mundo de aguas, a un mundo de criaturas fantásticas, a el mundo que ideó Miyazaki hace 20 años y que sigue siendo tan interesante y atractivo para las audiencias de la actualidad. Bienvenidos a El viaje de Chihiro. El viaje de Chihiro, la octava película de Hayao Miyazaki, inició su producción el 1 de febrero del año 2000, una producción que se alargó hasta el 2 de julio de 2001. Un año y medio de trabajo intenso, maratoniano y muy exigente para todo el equipo del estudio Ghibli. Se sabe además que los últimos 6 meses fueron especialmente intensos porque el equipo andaba con un poco de retraso, pero finalmente se pudieron completar las fechas previstas. La cinta llegó a los cines japoneses el 20 de julio del 2001, convirtiéndose en un absoluto éxito. Durante muchísimo tiempo ha ostentado el título de la película nipona más taquillera de animación, un récord que hace pocos años superó Your Name de Makoto Shinkai. En España la vimos un poco más tarde, el 11 de octubre del año 2002. La cinta en total contó con un presupuesto de 19 millones de euros, pero recaudó 275 millones de dólares, por lo tanto se convirtió en un rotundo éxito, una cifra casi en su mayoría conseguida solamente en su Japón natural. Se usaron 112.000 dibujos para formar la película en un metraje que llegó a los 124 minutos. Para su distribución internacional se encargó del viaje de Chihiro el sello The Walt Disney Company, algo que sin duda contribuyó al éxito internacional de la película. Hay que recordar que antes la princesa Mononoke había sido adquirida por Miramax, que en ese entonces era una filial de Disney. Hubo polémicas además por el doblaje inglés de la película, porque en esa nueva versión de los diálogos se añadían o eliminaban determinadas frases según sus responsables para hacer la cinta más comprensible a ojos y a orejas también, claro está, del público occidental. Sea como sea, el viaje de Chihiro ha pasado el tiempo, se ha convertido en una película de culto y ha creado una nueva sensibilidad y toda una generación de cinéfilos afines al anime. Se recuperó, por lo tanto, en salas en formato doméstico y en otros formatos y maneras las distintas películas de Miyazaki que se revalorizaron en esos principios de los 2000, y el 21 de mayo de 2021, para celebrar el 20º aniversario de su estreno, el sello Vértigo Films reestrenó la película en versión española y en versión original subtitulada en 201 cines. En sus 3 primeros días de exhibición ya podemos decir que recaudó un total nada desdeñable de 85.000 euros. El viaje de Chihiro, antes y ahora, sigue siendo una película muy querida y muy influyente. El título original de la película es Sento Chihiro no Kamikakushi, un juego de palabras difícil de traducir en español, pero que en castellano podríamos pronunciar como La extraña desaparición de los espíritus de Sen y Chihiro o El rapto divino de Sen y Chihiro. Es muy importante para el título y para la propia película entender los caracteres de Chihiro, ya que lo que realiza la bruja Yubaba en la película es robar esos caracteres, los simplifica y con esa acción crea el nombre de Sen, la doble identidad de nuestra protagonista. De nuevo, la personalidad, la identidad, la esencia personal son algunas de las, bases temáticas de El viaje de Chihiro, una película que también tiene un gran sustrato literario. En un primer momento Miyazaki tomó de referencia la novela juvenil Kiri no Mukou no Fushijina Machi del año 1974, que explicaba las andanzas de una niña que llegaba a un valle mágico.
Posteriormente, Miyazaki también le gustó muchísimo y tomó Rin y el pintor de chimeneas, cuya trama sucede íntegramente en una casa de baños. Y obviamente, como ya había realizado en anteriores proyectos, Miyazaki se dejó, digamos, deslumbrar por la literatura occidental de autores como por ejemplo Mark Twain. Sin lugar a dudas, el mayor parecido literario del viaje de Chihiro lo encontramos en la obra magna de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Tanto Alicia como Chihiro atraviesan túneles mágicos al inicio para llegar a ese mundo universo mágico. También en ese contexto hay hombres rana, hay humanos que se convierten en cerdos, hay comida capaz de transformar a los distintos cuerpos. Por una parte, Alicia recibe el ataque de una carta en forma de lluvia, y también de alguna manera eso se ve reflejado en la película cuando Chihiro es atacada por una bandada de pájaros de papel en el balcón, y Yubaba podría ser una especie de versión nipona y anciana de la Reina de Corazones. Un mundo entre mágico y real, por lo tanto, con una gran influencia literaria y también una cita a la crisis económica que sufrió Japón en los años 80 y que se deja ver en la estética de la estación, de la iglesia, del balneario, de la fábrica, de la granja, de todos esos espacios que acaban formando el lugar extraño y mágico en el que sucede el viaje de Chihiro. Desde su lanzamiento, muchos espectadores se han preguntado por el significado, qué nos quiere transmitir, comunicar, qué significa realmente el viaje de Chihiro. La teoría más aceptada indica que la película se trata de una metáfora tanto del mundo laboral como del crecimiento personal. Ante los ojos de la audiencia se presenta a Chihiro como una niña torpe, de movimientos desgarbados, dubitativa, llorosa, que acaba de abandonar su antigua vida, su antiguo colegio y compañeros, y al final nos despedimos de ella en el último momento, ya convertida en una adolescente brava, decidida, activa, valiente. No hay nada que ver, por ejemplo, como esa escena en la que a ella le cuesta subir las escaleras y como poco a poco parece que se va moviendo con mucho gusto y mucha habilidad por los distintos módulos, niveles y paisajes que forman el mundo mágico de la casa de baños. En todo ese periplo, Chihiro cuenta con infinidad de ayudantes, de personajes solitarios y solidarios que la ayudan en su periplo y que demuestran la inocencia, pero también la bondad incorrompible del personaje. La casa de baños, en este sentido, funciona como metáfora de un sistema jerarquizado, desigual, una especie de pirámide social. Abajo del todo tenemos los más necesitados, los esclavos, los explotados o trabajadores, que serían esos hollines pequeñitos con ese capataz duro que es Kamaji. En el centro tenemos el bullicio de la clase trabajadora, el trajín de los baños con la entrada y salida de los distintos clientes, y arriba del todo, en una especie de cúpula o de cúspide, vive Yubaba, contando joyas, montones de oro y encerrada también en esa jaula de oro junto a su bebé. Escaleras, ascensores, accesos ocultos, pasadizos, todos son elementos que conectan y permiten transitar todos estos niveles. Con este viaje podríamos decir que Chihiro acaba conociendo el verdadero significado de la vida, lo que significa esforzarse, renunciar a muchas cosas, el hecho de afrontar nuevas situaciones, algunas de ellas límite, hacerse valer en un lugar que no conoce y de la que recibe maltrato incluso por el simple hecho de ser humana, y en el que también de paso conocerá el amor verdadero, en un espacio también en el que el agua, los ríos, los mares, los baños de los dioses, las aguas con hierbas son un símbolo de la pureza del personaje, elementos que convierten el viaje de Chihiro en toda una experiencia, ya que es una película que se ve, pero sobre todo se vive. Del viaje de Chihiro también podemos contar distintas anécdotas curiosas. Existe una teoría
por la cual el viaje de Chihiro realmente estaría hablando de la explotación infantil e incluso de la prostitución. No por casualidad las sirvientas de los baños tienen una cara de babosa y se asemejan por vestimenta debido a sus kimonos a todas esas sirvientas que en el periodo Endo, entre el año 1600 y 1800, ofrecían en espacios similares servicios sexuales a los japoneses de la época. Para el diseño del personaje protagonista, para diseñar el cuerpo de Chihiro, Miyazaki se inspiró en la hija de un productor y amigo suyo, el hombre Masashi Ando. Tochinoki, que es la ciudad a la que se muda la familia de Chihiro en el primer minuto de la cinta, es realmente ficticia, no la encontraréis en el mapa. Kamaji tiene 6 brazos a imagen y semejanza de una araña, y aquí es importante destacar que en Japón la araña, ese animal, simboliza el trabajo y el ámbito industrial. En la casa de Zeniba aparece un cartel de Nikki, uno de los personajes míticos del estudio Ghibli, y al mismo tiempo las figuras de Ojin ya aparecían en Mi vecino Totoro. Existe en el viaje de Chihiro una, digamos, homenaje a las distintas representaciones teatrales folclóricas tradicionales japonesas. Lo vemos en esos abanicos con un punto rojo en el centro que portan distintas personas en esa casa de baños y que es, en la cultura japonesa, una metáfora de alegría. Al mismo tiempo, la cara del dios del río, ese ser pestilente pero ya convertido en su verdadera forma, se trata de una máscara que se usaba muy habitualmente en el teatro no japonés de siglos atrás. El bote de madera circular con el que Lin acerca a Chihiro a la parada de tren acuática hacia el último tercio de la película se inspira, toma de referencia las embarcaciones Taraibune que antes usaban algunos pescadores de la zona. El reloj de la estación, si os fijáis, no tiene manecillas y de hecho el tiempo es muy importante en la película. Las transiciones del día a la noche y el paso de las distintas jornadas es bastante impreciso y arbitrario en la película, al igual que la propia vida de hecho. E incluso podemos decir que el farol andante de la casa de Zeniba se trata de un homenaje a otro personaje mítico, el Luxo Jr., la mascota del sello Pixar, esa lámpara de escritorio tan popular. No hay que olvidar que John Lasseter y Hayao Miyazaki, ahora y por aquel entonces, eran grandes amigos. El viaje de Chihiro ganó infinidad de galardones, fue motivo de proyecciones en festivales y arrasó en las distintas entregas de premios de ese curso 2001, 2002 y 2003. Su premio más importante, el Oscar, el Academy Award a la mejor película de animación. Se trata del único film ganador en este rubro no hablado en inglés y al mismo tiempo se considera el único diseñado en una manera tradicional, con dibujos hechos a mano y computarizados posteriormente. Sus rivales, perdedoras todas ellas, fueron La Edad de Hielo, Lilo y Stitch, Spirit, El Corcel Indomable y El Planeta del Tesoro. Además, se alzó con el Satellite, el National Board of Review, el Saturn, el Premio de la Crítica de Nueva York y de Los Ángeles, el Critics' Choice. Incluso la Asociación de Críticos de Utah le concedió 4 premios, incluyendo Mejor Película, Dirección y Guión del Año, al igual que 4 Annies, incluyendo Mejor Película de Animación. Estuvo nominada además a los CEC españoles, los César franceses, los BAFTA y los BIFA británicos, entre otros. Muy importante su victoria en el Festival de Berlín, ganó el Oso de Oro ex aequo con la película Bloody Sunday. Es importante todo esto porque se trata de la primera y hasta el momento única película de animación que gana el máximo galardón de un festival de categoría A. Recibió por parte de la Academia de Cine de Japón 2 premios, Mejor Película y Mejor Canción Original. Obviamente, como se esperaba, arrasó en los Tokyo Anime Awards, tuvo una mención especial en el muy querido por nosotros Festival de Sitges y se proyectó en distintos festivales, certámenes, muestras y etcétera de todo el globo. Hay que tener en cuenta que en ese curso 2001-2002 teníamos una de las cosechas más impresionantes a nivel cinematográfico, con nombres como Chicago, Gangs of New York, El pianista hablé con ella, Lejos del cielo
el documental Bowling for Columbine y Tu mamá también, Las horas, Minority Report, Frida, Adaptation, Camino a la perdición y el etcétera es muy largo. Podría acabar con las segundas partes de Harry Potter y el Señor de los Anillos o la primera entrega del Spider-Man dirigido por Sam Raimi. No son pocos los fans que han querido rastrear los lugares reales que inspiraron a Miyazaki y a todo su equipo para crear ese contexto y texto de El viaje de Chihiro. Para nosotros, que somos occidentales, es difícil entender, leer, traducir los carteles, los letreros, las casetas, esos altares dedicados a santos que observa Chihiro al inicio de la película desde la ventanilla de su coche, pero sí puede resultar atractivo entender cómo el viaje de Chihiro refleja, de alguna manera, el carácter profano y a la vez sagrado, tradicional y al mismo tiempo moderno que basa todavía a fecha presente las bases de la sociedad japonesa, y cómo en paralelo también hay algunos elementos que Miyazaki creó desde cero, inventó junto a todo su equipo. Se sabe que las gentes del estudio Ghibli doblaron de referencia distintos motivos arquitectónicos como el Museo Arquitectónico de Edo Tokio, Onsen de Dogo, que se trata de los baños termales más antiguos de Japón, el templo sintoísta Nikotoshogu, cuya fachada se parece mucho, se asemeja a la entrada de esa especie de parque temático que transita Chihiro. El barrio de Meguro en Tokio es muy popular y se cree que se parece demasiado a los alrededores de la casa de baños de la película, con sus calles empinadas, jardines, restaurantes, hoteles y otros establecimientos. A fecha presente es un lugar de peregrinación para muchos fanáticos de la película. El castillo de Nijo es muy importante en Japón, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y parece que Miyazaki lo tomó de inspiración para dibujar la explanada verde que recorre al inicio Chihiro con sus padres. El famoso mítico ya puente con la barandilla roja y que Chihiro debe recorrer sin respirar recuerda la entrada de las aguas termales de Notoya Ryokan en Yamagata. Vaya, que dan ganas, después de ver la película, de viajar a Japón, incluso de recordar la obra de Dante, ya que existen distintas referencias a Dante y a su infierno en las paredes, en los tapices y en la decoración de la casa de baños. Hay que hablar también de la comida. Se os va a hacer la boca agua porque la comida es muy importante en el viaje de Chihiro. La pobre Chihiro apenas come porque para Miyazaki la comida puede ser una metáfora, un sinónimo de la gula, los excesos, el placer momentáneo, el materialismo, el egoísmo. Todos ellos valores que Miyazaki observa y critica en esa sociedad japonesa del siglo XXI y de la que Chihiro se muestra absolutamente contraria, ya que es un personaje puro, inocente e incólume. La verdad es que lo que transforma a los padres en cerdos es precisamente el banquete que se brindan a las puertas de la casa de baños. Por lo tanto, ya vemos aquí una tendencia de visión negativa hacia la comida. Pero la comida también sirve de artefacto para ir avanzando en la historia. Pensemos en la bola de hierbas que cura a Haku y que permite expulsar al sinrostro de la casa de baños. Otra bola, en este caso, que porta Haku y que ofrece al inicio a Chihiro para que su cuerpo no desaparezca. El bebé de Yubaba, si algo hace a lo largo de la película, es comer. Kamaji lo vemos desayunar y también vemos la merienda que prepara Zeniba a base de la tarta Koki, muy importante en Japón. Y esto nos sirve, para hablar de platos que verdaderamente existen y que si alguna vez vamos a Japón o tenemos ocasión y suerte, podéis comer. El padre de Chihiro engulle haggis, que son una especie de rollitos creados de estómago de cordero relleno. Las partículas de hollín de la cinta que viven en esa sala de calderas se alimentan a base de caramelos de colores que en Japón se llaman susuwatari. También vemos ese tritón asado que parece una delicatessen entre las gentes del baño. Este tritón sí que fue inventado por Hayao Miyazaki. El triángulo de arroz prensado o los onigiri aparece a lo largo de la película y son uno de los elementos más conocidos para nosotros los occidentales. Al igual que ese bollo que Chihiro come en el balcón
hecho de pasta, una pasta que puede ser o de habas o de judías y que recibe el nombre de Anman. Y cómo no, cuencos con sushi, versiones del nishime, ese guiso de verduras, distintas arroces, carnes, pescados y postres como casutera, que se realiza a base de distintos elementos como la harina y que se asemeja mucho a nuestro bizcocho. La verdad es que a nivel gastronómico, El viaje de Chihiro resulta también una película muy atractiva. El viaje de Chihiro nos permite hablar de todo un equipo de maestros, aquellas personas que han hecho y siguen haciendo posible el mejor anime, han escrito las páginas del mejor cine de animación de los últimos 30-40 años. El jefe de todo esto, el gran creador, el sumo representante es Hayao Miyazaki, encargado de dirigir, guionizar y realizar tanto la historia original como el storyboard de El viaje de Chihiro. Ni que decir que Hayao Miyazaki participó en las series Lupin 3, Heidi o Marco. Su primera serie propia dirigida por él mismo fue Conan, el niño del futuro, allá por el año 1978, y un poco más tarde, en el 1985, fundó el estudio Ghibli tras el estreno de Nausicaa y con la ayuda de Isao Takahata y Toshio Suzuki. Ghibli tomó su imagen oficial del personaje protagonista de Mi vecino Totoro y a posteriori contaría con una gran aceptación internacional. El viaje de Chihiro, de hecho, fue su gran salto, su trampolín definitivo hacia todo el mundo, su consagración internacional cuando ya en ese entonces Miyazaki tenía 60 años. La anterior, La princesa Mononoke, ya había tenido enorme repercusión y en todo el mundo posteriormente se estrenaron El castillo ambulante, Ponyo en el acantilado y El viento se levanta. En el 2014, Miyazaki anunció su retirada debido a una ceguera, aunque parece que en breve regresará con una nueva película. Estaremos muy atentos. De momento, sí podemos seguir los pasos de su hijo Goro Miyazaki, que ha realizado 5 largometrajes. El último, Erwin y la bruja, estrenado este mismo 2021 y seleccionado para el Festival de Cannes 2020, que como ya sabéis, nunca llegó a celebrarse. No solo Miyazaki es importante en El viaje de Chihiro, sino también nombres como el ya citado Masashi Ando, diseñador de personajes, que ha trabajado por ejemplo con Satoshi Kon y Makoto Shinkai, Yoji Tashejire, director de arte que ha trabajado en Ghost in the Shell o Summer Wars, entre otras películas, Kitaro Kosaka, director de animación y responsable también de títulos míticos como Akira de Katsuhiro Otomo o La Metrópolis de Rintaro, Megumi Kawaha, directora de animación, Atsushi Okuyo, transformó Atsushi Okuyo las escenas animadas del papel a fotogramas por ordenador, por lo tanto su tarea fue absolutamente importante, o los distintos actores de doblaje que dieron vida a las voces de los personajes. En España se encargó de doblar a Chihiro una niña de 11 años, Paula Ribó, que posteriormente ha seguido teniendo una carrera en los mundos de la interpretación y del doblaje. La mítica Carmen Contreras dobló a Yubaba y Ceniza, y también tenemos nombres míticos del doblaje en nuestro país que firman el doblaje del viaje de Chihiro español, como Pepe Mediavilla y Jordi Boixaderas. Ponemos fin a este viaje a El viaje de Chihiro, obra maestra de la animación y también, por qué no decirlo, sin distinguir géneros, una obra maestra en general del cine, una de las mejores películas del siglo, tal y como atestiguan distintas listas, foros, críticos, publicaciones y etc. Una obra que vale la pena revisar, recuperar o descubrir. Qué suerte los que lo hagan estos días por primera vez en cines gracias al reestreno de Vertigo Films, que desde aquí saludamos y agradecemos pues haber devuelto a las salas cinematográficas esta pequeña gran joya. Nosotros no estamos en cines, ojalá, estamos en las ondas. En el podcast de Cineoscar y Rarities nos podéis escuchar en iVoox, en iTunes, en Spotify. Estamos disponibles en redes sociales donde somos @cineoscarrarities y no nos movemos de nuestro sitio oficial, el blog hcine.blogspot.com.
En próximos días, semanas, os ofreceremos nuevos textos, nuevos audios, nuevos contenidos, así que amigos, no os despeguéis de nuestras ondas. ¡Hasta la próxima!